universidad. Bueno, pues desde esta semana se va a medir la calidad del aire en el interior del transporte público de Zaragoza, sobre todo de cara a conocer las medidas necesarias para reducir el riesgo de contagios por coronavirus. Se pone en marcha un proyecto piloto en el que colaboran el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza. Iciar Miguel, buenos días. Así es, buenos días. Se va a realizar, como decías, en autobuses. Nosotras mismas estamos aquí dentro de uno, pero también en un colegio y también en el tranvía. Y todas esas medidas se van a tomar con un mecanismo como este que tenemos aquí, que como veis mide esas partículas de CO2 que hay en el aire, pero para explicárnoslo mejor tenemos a Javier Ballester, él es catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Cuéntanos, eso, yo he intentado explicarlo, pero seguro que nos lo dices tú mucho mejor. ¿Qué es lo que mide este dispositivo? Pues esto mide CO2. CO2 es algo que nosotros exhalamos cuando respiramos, y también junto con los aerosoles, que son los que son potencialmente contagiosos. Entonces, aerosoles es muy difícil medirlos, pero el CO2 se puede medir con este tipo de equipos, y la idea es que la cantidad de CO2 nos da idea de cómo de contaminado está el aire. Estos dispositivos se van a instalar, varios, más de uno, dentro del autobús. ¿Dónde? Vamos a hacer en primer lugar un estudio piloto que consistirá en instalar una serie de analizadores portátiles para ver cómo es el ambiente dentro del autobús, para ver cómo se comporta en función de las condiciones de ventilación. Y después, más adelante, en función de las conclusiones, es posible que se dejase instalado de forma fija, pero por el momento vamos a hacer un estudio piloto. Decíamos que se van a instalar también en un colegio y también en el tranvía, pero claro, las mediciones en un colegio, por ejemplo, en un aula, es bastante más diferente que las que se puedan extraer en un autobús o en un tranvía, en el que la fluctuación de viajeros es distinta, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esa diferenciación? Claro, están haciendo unas valoraciones del nivel de riesgo que supone un cierto nivel de contaminación del aire, por ejemplo, en función de un cierto valor de concentración de CO2. Pero eso, el nivel de riesgo depende ya no solamente del nivel de concentración, sino de la actividad. Por ejemplo, estar en un aula de 4 o 6 horas supone un nivel de riesgo distinto a estar en un autobús, en un tranvía, durante 10-15 minutos. Entonces la valoración, es decir, el valor de CO2 que hay que considerar como referencia, posiblemente tiene que ser distinto. Claro, porque se habla de esas 700 millones de partes de CO2 por aire, pero claro, en un autobús se pueden dar picos. Claro, la situación es muy distinta por la duración de la exposición, en primer lugar, y también por la dinámica, porque hay aperturas periódicas de puertas, en función de la ocupación pues puede fluctuar mucho. Entonces por eso la valoración es un indicador que sigue siendo válido, pero el valor, o seguramente la forma de interpretarlo, pues debe de ser distinta, claro. Decíamos que es un estudio piloto porque comentábamos antes con Javier que a la hora de mirar no hay datos, no encontramos apenas datos de otras ciudades en las que se hayan hecho estas mediciones en el transporte público. Claro, cuando se ha planteado este estudio hemos estado intentando localizar todos los estudios que pudieran ser útiles para esta situación. Sí que hay algunos estudios de hace unos años con otros objetivos y hay algunos datos, pero realmente estudios, estructurados y relativamente completos no hemos encontrado ninguno. Sí que sabemos que empieza a haber iniciativas en otras ciudades, pero que sepamos la iniciativa más concreta que se está planteando ahora. Sí. Bueno, pues gracias, Javier Ballester, por habernos acompañado. Hay que recordar que ya en los autobuses urbanos y también en el tranvía parten desde las cocheras con sus ventanas abiertas, y que es muy importante dejar esas ventanas abiertas durante todo el trayecto. Y estos datos de los que nos hablaba Javier comenzarán a recogerse, y en 2-3 semanas podríamos tener algo de luz en este sentido. Gracias, Iciar. Desde luego nos vamos familiarizando también con estos medidores, igual que hemos interiorizado ya y utilizamos habitualmente las PCRs, los test de antígenos. Ahora también empezamos a familiarizarnos con la ventilación, con los medidores de CO2. Es necesario organizar todo este movimiento, y de hecho aquí en Zaragoza el jueves se va a presentar un grupo donde está el catedrático Javier Ballester y otros profesores. Es un grupo que se llama Aireamos, que es una iniciativa nacional, una iniciativa española, que se ha nucleado en torno a la figura de José Luis Jiménez, un zaragozano catedrático experto en aerosoles que ejerce en la Cátedra de Economía en Boulder, en Colorado, en Denver, y que pretende popularizar el conocimiento de la medición de CO2. Nos vamos a acostumbrar
al concepto de 400 partes por millón, que es el CO2 que respiramos de manera normal en la calle, porque cuando ese indicador va subiendo, nos lo han explicado en el reportaje, quiere decir que ese aire ha estado previamente respirado. Si ha sido respirado por alguien que es portador de coronavirus y de alguna manera a través de los aerosoles puede permanecer en ese espacio cerrado, esto puede ser un indicador de riesgo. Hay una serie de iniciativas, esta es una de ellas, hay otras como pueden ser aplicaciones para medir espacios controlados. Hay una iniciativa muy interesante en Valencia que mide en colegios, son los más avanzados, es un grupo activistas de la ciencia y de lo social que se llama Mesura, y todos estos grupos se han unido en torno a la figura de José Luis, les estamos ayudando desde Fundación Ibercaja y queremos que sea el lugar donde se produzca conocimiento respecto del CO2 para que todos los ciudadanos puedan tomar medidas al respecto. Pues un día hablamos más profundamente sobre este tema. Jaime Armengol, Luis Humberto Menéndez, gracias por estar hoy con nosotros.